Bueno, Alejandro, entre ambas aguas, te veo destruido, es un hombre sumido en la más profunda depresión. Ayer cuando nos preguntaban había periodistas que decían, hoy es un mal día, porque claro, esto es un disgusto tremendo ver a un expresidente. Hombre, yo creo que es un buen día en tanto que se acabó la impunidad de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero nada de ex, es el expresidente. No, es presidente y lo será siempre, está en la historia. Es la primera vez que un presidente del gobierno en España, en siglos, desde que la Constitución de Cádiz, que podemos hablar de Consejo de Ministros, la primera vez que un presidente del gobierno, que ha ejercido 7 años de presidente del gobierno, me temo que sigue teledirigiendo el gobierno, es imputado en esos términos en los que ha sido. Anoche reconozco que yo lo disfruté. O sea, yo también. Un gazpachito, que jamón de Teruel y tal. Y vamos a ver. Claro. Decía el de Justicia Europa, evidentemente, solo tal y cual. Claro, yo lo he pasado con el 11M y tengo un libro que se llama, en fin, El linchamiento, que cuento todo lo que pasó. El 11M empieza el zapaterismo, el 11M se acaba la democracia, por lo menos intentan liquidarlo. Y hay gente, incluyendo los tontos del PP de Rajoy, que no se han querido enterar. Pero el 11M se lo cargan. ¿Quién se carga realmente la democracia? La izquierda. Marruecos, con supervisión franco-americana o lo que sea, ya se ve ahora en perspectiva que Estados Unidos siempre ha tenido más interés en Marruecos que en España. Porque una España democrática va a la suya y el otro piensa en Marruecos, Israel, etc. Pero la historia de fondo, mira, mañana además voy a presentar el libro de Jaime Mayor, la historia de fondo es que con el 11M lo que llega no es el Blair de Aznar, como él, y el propio Aznar lo creía, yo lo escribí entonces, no, es el fin de la transición. Es la guerra civil, porque es que hace falta una guerra civil para justificar el robo. Es que hasta en el oro del Banco de España se han parecido, han vendido, bueno, Negrín lo robó directamente. Y lo tremendo es que en el Consejo de Ministros de la época de Largo Caballero, cuando las checas, Paracuellos, etcétera, se sentaba en el Consejo Rosenberg, que era el embajador de la URSS. Es que aquí se sienta Delcy. O sea, lo del juez Calama, que yo no sé si compartís la misma estupefacción que tengo yo, pero estupefacción de asombro. Primero, porque no lo esperaba, y luego porque lo que describe no es lo que yo esperaba, es muchísimo más. No es un auto de imputación, es prácticamente un razonamiento de juicio oral. Lo digo literalmente, sí. Porque la elaboración de toda la trama, aparecen descritas prácticamente 30 sociedades, aparece un recorrido por 6-7 países, con un detalle brutal. Aparecen, de hecho, anotaciones que solamente las puedes entender si te vas a otros de los casos. Por ejemplo, al caso Obras Públicas o al tránsito de cómo se repartían el dinero con el petróleo. Lo que quiere decir que el juez Calama no solamente ha estado trabajando en su caso, es que se ha estado revisando todo el material que se estaba aportando en el resto. Eso no es un auto de imputación. Y además ayer había euforia judicial y euforia en la UDEF. O sea, la UDEF era como si se había quitado una losa. Hombre, es que menuda losa tienen. Sí. Es que la UCO les ha comido la merienda siempre. Ahora, esta historia, Alejandro, evidentemente esto, para llegar a este final, de que no es un final, pero en fin, el auto está ahí, lo ya publicado son casi 100 folios, son 85 folios, sí. Pero de datos y datos. No hay una especulación. ¿Cuánto tiempo realmente hay detrás de estas cosas? Yo digo el 11M porque ahí empezó todo, con la Ley de Memoria Democrática, meter a la ETA, pactar con la ETA, cargarse a las víctimas del terrorismo y echar a la derecha de la democracia, que ese es el proyecto. Y fue Jaime Mayor precisamente, cuando estábamos en la mañana en la COPE, el que dijo, mira, Federico, lo que quiere es meter a la ETA en el régimen y echar a la derecha para siempre, que es el Frente Popular. Y es exactamente lo que estamos viendo. Óscar Puente lo dijo, ¿no? Dijo, es el presidente que ha hecho la transformación social de España. Eso nos ha destrozado. Pero ¿cuánto hay detrás? Bueno, pues hay mucho tiempo, ¿no? Porque en el auto se refiere el juez, o habla al menos desde el año 2020, que es cuando empieza solo lo de Plus Ultra. Pero es que, claro, es que esto viene de mucho atrás. La relación entre Zapatero y Julito Martínez, que antes por precaución le llamábamos el presunto testaferro del expresidente. No, ya sabemos que es el testaferro de Zapatero, el lacayo, que también tenía ese nombre en clave para él, ¿no? Claro,
Ellos se conocen cuando Zapatero deja de ser presidente del gobierno en el año 2012. A mí me cuentan que se conocieron además en un gimnasio por la familia de Julito Martínez y desde entonces empiezan a hacer negocios. Por lo tanto, es que esto que hemos conocido a través del auto es tan solo la punta del iceberg. Esto se ha centrado en Plus Ultra, sí que es cierto que se cita una estructura societaria en el extranjero, pero aún falta muchísimo más por conocerse, ¿no? Y esa es la preocupación tanto de Zapatero como de Julito Martínez. Julito Martínez siempre le ha estado diciendo a su entorno que es un hombre muy analógico, que el hecho de usar los teléfonos prepagos y desechables es que poco menos que no sabe usar los teléfonos táctiles. No, es pobre. ¿No? Pero la realidad es que, eso sea o no cierto, que a mí me cuesta bastante creer, ha dejado un rastro, muchísima documentación, que es lo que está permitiendo ahora a la policía tirar del hilo, y hay mucho más aparte de lo de Plus Ultra. Hay una descripción que va a ser delicada para Sánchez, porque es verdad, y aparece tal cual como está explicando Alejandro, aparece la ruta Julito, es decir, la ruta El Lacayo, que es como le llamaban, porque lo consideraban un felpudo de José Luis Rodríguez Zapatero. Es que lo es. Es que lo era, sí, además... Y lo vimos lloriqueando el otro día también en la comisión. Y además que no se cortan absolutamente nada en la descripción, ¿no? Las mordidas, la estructura que le había preparado para llevarse el dinero y demás. Pero mientras narra esa estructura, narra una segunda estructura que estaban tocando para conseguir lo mismo, que era el rescate Plus Ultra. Sí. Y habla de que tenían toda la estructura a través de José Luis Ábalos y a través de Pedro Saura, al cual vuelven a meter en el ajo. Bueno, son las 9:01. Sí. ¿Va a hablar primero la oposición o ha pedido la palabra el presidente? No. Que yo pensaba, digo, lo mismo, para marcar el juego, él pide la palabra, que puede hacerlo. Comienza Alberto Núñez Feijóo a preguntar al presidente del Gobierno. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, ayer un juez imputó a su faro moral al expresidente del Gobierno, señor Zapatero, por los presuntos delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, tráfico de influencias nacional e internacional y pertenencia a una organización criminal. Usted todavía es presidente. Le voy a formular 3 preguntas. La primera, ¿cómo ejercía esta influencia en su gobierno? ¿Hablaba con usted directamente? La segunda, ¿va a arremeter también aquí y ahora contra los jueces de la Audiencia Nacional como mandó hacer ayer a sus subordinados? Y la tercera, y la pregunta más importante, ¿qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del Gobierno de España? Muchas gracias, señoría. Arropando a Pedro Sánchez, la ministra Agesen y el ministro Bolaños, el resto de la bancada hasta las filas ya de secundarios. Bolaños pensando en la sucesión. Vacía. Muchas gracias. Por cierto, el presidente del Gobierno ha entrado muy risueño en el pleno. Bueno, claro, con mal tiempo, buena cara. Para cara la que tenía ayer en Zarzuela, cuando se enteró de todo Escuchamos esto. la respuesta del presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Pues no es lo mismo. Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, ¿no? ¿Cómo que no? Presidente Zapatero llegó en tren de cercanías. Nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Bueno, hay que decir que ilegalmente nos sacó de una guerra en la que estábamos legalmente, hizo que los soldados españoles desfilaran entre las plumas de gallina que les hicieron los polacos, llorando, porque nos sacó ilegalmente en contra de lo que él había dicho en las Cortes. Este tío, bueno, es un falsario, pero es que no se saben ni las hazañas de Zapatero. Bueno, Sánchez acaba de unir su futuro, si ya no estaba unido al de Zapatero, eso es evidente. Le responde ahora la réplica Feijóo. Serio, muy serio, Marlaska. Presidente, señor Núñez Feijóo tiene la palabra. Señor Sánchez, esto ya lo hemos visto. Aplaudieron a Ábalos y está en la cárcel. Defendieron a Super Santos Cerdán y va camino de volver a la cárcel. Solo falta saber cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero.
No le cree ya ni la opinión sincronizada. Algunos de ustedes que siguen siendo honestos se han quedado de piedra. La pregunta es ¿por qué usted no? Porque no actúa con la coherencia de las acusaciones gravísimas que se han vertido ayer. Y es evidente, solo hay que leer el auto para darse cuenta que sin su Consejo de Ministros el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. Ahora, en una cosa le voy a dar la razón. Es un momento muy duro para todos los españoles que se esfuerzan cada día mientras su gobierno roba manos llenas. Y tiene razón, España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto. Muchas gracias, señoría. Menos mal que la primera vez dijo que él no quería insultarlo. ¿Os acordáis? Bueno, esto es descriptivo. Se pone en pie la ha hecho bancada una del descripción Partido que no iba a hablar Popular. de su señora. En pie la bancada del Partido Popular y Bueno, es que la réplica estaba bien los rostros de algunos de los ministros del Gobierno de España muy serios, pero muy serios. Bueno, es que están pillados con el auto del juez. La mitad del Consejo de Ministros podía ser ya detenido provisionalmente. Además es que es lo que estaba diciendo ahora Feijóo. O sea, es que nada de lo que aparece descrito en esos más de 80 folios se podía hacer sin pasar por el Consejo de Ministros, donde no está sentado José Luis Rodríguez Zapatero, está Pedro Sánchez. A él le hemos podido escuchar perfectamente, por tanto ruego el mismo silencio. Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra. Silencio, por favor. Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. El 12 de mayo, señor Feijóo, usted en plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto. Sí. ¿Qué información le pasan a usted? ¿La misma persona que se le pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez, con sus famosos palantes? Hablan de Yo le digo una chivatazos, cosa, señor Feijóo. los Rubalcabas. Palante, Faisán. lo que va después De todos, de 8 años decía de gobierno de Rubalcaba. coalición progresista es el crecimiento, la creación de empleo y Bueno, los avances sociales. sobre todo Lo que en el va para AMPA. atrás son sus acuerdos Nada, con la nada, se ha ultraderecha. acabado, y ya no hay donde más la discurso, mayoría ya. de los territorios. Oye, yo una cosa que me chocó ayer, cuando hasta El País te ha publicado datos, siquiera para rebatirlos, o para ponerlos entre paréntesis, o centrarte todo en el juez, pero es que ya no leen ni su propia prensa. O sea, hay 900 asesores en Moncloa y ninguno sabe leer ni escribir. Es que ellos no contaban con esto. Ellos estaban convencidos de que la UCO se les había descontrolado, pero que si llevaban los casos que tocaban a la cúpula presidencial, porque esto es la cúpula presidencial, si los llevaban a la UDEF con el control de Segundo Martínez y de José Luis Rodríguez Zapatero, iban a conseguir frenarlo. Y de pronto se han encontrado con un tortazo multiplicado por 80 más de 80 folios. Por eso Marlaska está pálido, porque él tenía que acabar con la policía, pero la disuelve los grupos especiales cuando ya han hecho su trabajo. Totalmente. Llega tarde. Pero fíjate, aunque no han conseguido taparlo, sí que ha ocurrido algo durante toda la investigación que a mí me parece escandaloso, que es que Zapatero ha ido teniendo información privilegiada de todo lo que iba ocurriendo. totalmente. Por Porque, lo que sacas hoy, claro, 3 días antes sabía. Pero lo han claro, sabido siempre y sin embargo han ¿siempre? seguido. Lo sabía Ábalos también. Claro, A nosotros nos dijeron que iba a ser imputado Pregunta antes de Santiago Navidades. Abascal, que A ver, hoy a ver, era hoy le jornada toca, de pregunta menos para mal. el líder de Vox. Es absolutamente distópico tener que hacerle esta pregunta. ¿Cómo es posible que haya un país, el nuestro, en el que una gran parte de las ayudas sociales, de las ayudas al alquiler, las ayudas a la maternidad, el ingreso mínimo vital, las plazas de guarderías, acaben yendo a los extranjeros que han llegado a España, en teoría, a contribuir? Usted ha traído 2,5 millones de personas en los últimos 2 años y van a venir más con el proceso de regularización. Esas no son las cifras normales de una inmigración regular, son las cifras de una invasión migratoria que colapsa los servicios sociales, colapsa la sanidad,
hace inaccesible la vivienda y que trae inseguridad en muchas ocasiones. Nos dicen ustedes que vienen a pagar las pensiones a los españoles, pero acaban recibiendo las ayudas sociales que no alcanzan a los españoles y algunos las cobran incluso desde sus propios países. Vamos a ver, ¿por qué no pregunta por la corrupción a Abascal? Pues a lo mejor tiene algo que ver Hacienda. A lo mejor ese grupo de comunicación que es realmente quien manda en Vox no quiere entrar en la corrupción por Hacienda. A lo mejor es ahí donde se teme, porque claro, hablar de la invasión esto es gratis. Pero hoy es Zapatero, es la corrupción del gobierno de España, no es la invasión. ¿Por qué no habla de la corrupción? No, pero sobre todo, ¿por qué no une fuerzas en un ataque contra el gobierno que no es un ataque del PP, que es un ataque de España, que España se tiene que librar de esto? O sea, es que ha roto una inercia que podría haber sido ir cercando al presidente. Él sabrá por qué lo hace, yo me lo imagino. Sí, yo también. Porque de esto no saca rédito. Sí, claro. No, y porque Ariza ni paga ni indemniza. Claro. No, y sobre todo también aprovechando las caras que tienen hoy Félix Bolaños y Marlaska y el propio Sánchez. Es decir, es que le han fallado. Claro, es que están ahora está respirando Pedro Sánchez, ahora está cogiendo aire. Sí. Y si hubiese seguido, para empezar, si hubiese hecho ayer los deberes, que dudo que lo haya hecho, y si hubiese leído el famoso auto y le hubiese empezado a preguntar por esto, hoy estaba acercado Pedro Sánchez. Pero es que ¿quién podía leer? Ahora está. No, porque hace un daño directo a los españoles y precisamente por la eso corrupción de la inmensa mayoría de los españoles, también de los votantes socialistas, están a favor de la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas públicas y en el acceso al alquiler. Pues nada, le acaba de dar un balón de oxígeno y ya está. Vale. Bueno, va a decir que gastan más que nadie en alquiler y que para alquiler el de Intereconomía. Bueno, ahora el Toro, mañana Becerro de hoy. Es un caso terrible, porque Vox lo tiene a huevo. Con lo de Shakira incluso. Pues sí, la verdad es que sí, incluso. Pero antes hacía referencia efectivamente a lo que publicamos hoy, es que es gravísimo, ¿no? Es que Zapatero el sábado, es decir, 3 días antes de que lo imputaran formalmente, tuvo una reunión en un hotel de Madrid con un emisario del Partido Socialista que le dijo dos cuestiones. Es que sí que está respondiendo sobre corrupción Sánchez a Abascal. Y ya ha metido la mano, señor Abascal. Eso es lo que usted hace. ¿De qué derechos sociales habla usted? ¿De qué derechos sociales habla usted? Si aquí ha votado en contra de todos los avances sociales. Ha votado en contra de haber metido la mano, dice, sobre corrupción. Se lo decía antes a su compañero Feijóo, se lo digo también a usted, debería mirarse al espejo. Usted también ha metido en la mano, le ha dicho. Bueno, aquí Dorian Gray se miró al espejo y se le empezó a caer la mandíbula. O sea, pero es que en esto es imperdonable lo de Abascal. Desviar el foco cuando lo tienes pillado con Zapatero. En el Consejo de Ministros, todas las preguntas tendría que ir al Consejo de Ministros. Está Escrivá por allí. Claro, Escrivá. Es que está Escrivá. Está Marichusma. Está todo el gobierno, sí que está todo pringado. Es que sale Pedro Saura, pero si sale hasta Jessica. Claro, es que pagaban hasta la prostituta de Ábalos desde esta segunda trama. Que es la misma mafia con distintas familias. Y que se están repartiendo el dinero y era una lucha de focos de negocio. Y como consideraron que habían entrado, que habían tenido una disputa por un foco de negocio, y dijeron, venga, que ya te pago yo la prostituta. O sea, fue así de cutre, así de asqueroso era el tema. Pero es que la cita del Consejo de Ministros es gravísima, porque es que la policía tiene cazado a Zapatero reuniéndose con Escrivá, que ahora está de gobernador en el Banco de España, pero antes era ministro de Inclusión. Tuvieron una cita en el Ministerio de Trabajo y Zapatero le pidió que necesitaba un documento que acreditara que Plus Ultra no tenía deudas con la Seguridad Social. Y Escrivá se lo dio. Pero es que aquí hay 2 cosas graves. Primero, que un miembro del Consejo de Ministros se prestó a ayudar a Zapatero, que luego él lo rentabilizó económicamente. Y luego, Plus Ultra tenía deudas por valor de 6 millones de euros con la Seguridad Social y se falseó un documento. ¿Qué día para emplear? Porque el PP tiene a Cristóbal Montoro y a Soraya y a Mariano. Y entiendo que se calle, porque ni siquiera... Yo estaba muy bien en Galicia y no se ha enterado nunca Feijóo del daño que ha hecho el siniestro vampiro Montoro. Pero Vox no tenía por qué. Vox tiene la esclavitud de Hacienda como algo absolutamente popular, transversal. Le han pillado el caso de Shakira, denunciado internacionalmente, demuestra que está en manos España de una banda de gente que se finge inspector fiscal y son delincuentes. Entra por ahí, hombre. Pues no, señor. No, la invasión migratoria y tal... Usted es el socio de Ábalos, usted es el socio de Cerdán y usted es el socio de Zapatero. Eso ya nos lo dirán los tribunales. Es lo que acaba ya está dicho. De decir el propio Abascal. Le responde ahora Sánchez. Es que su asesor cobra 30.000 euros al mes. Y yo la pregunta que le hago de nuevo y que usted nos responde es, si el asesor cobra 30.000 euros al mes, ¿cuánto cobra el asesorado?
Menos que Begoña, seguro. Su prioridad es su cuenta corriente, es lo que le ha dicho anteriormente el presidente del Gobierno a Abascal. Bueno, y ahora, si queréis, podemos escuchar a Rufián, que si no me equivoco es el siguiente. No, podría ser interesante. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. ¿Cuál es el plan? ¿Qué plan tiene frente a todo esto? Contigo el Muchas que gracias. quiera. Silencio, por favor. Ha trabajado la pregunta, ¿eh? Sí, pues es un chuleta de Santa Cruz. Dijo que iba a estar unos meses, que ya con la proclamación de la República lo vendría de Saca el turista. teléfono móvil, parece que está leyendo algo, o va a leer algo el presidente del Gobierno. A ver. Resultados laborales económicos. y sociales de este gobierno, de estas mayorías parlamentarias que articulamos para sacar adelante leyes, creo que están teniendo su efecto positivo en la ciudadanía. Oye, falta el gatito. Falta un gatito. Ahí está la reducción de la desigualdad. Usted me pregunta por el plan. Bueno, el pasado 30 de abril aprobamos el plan normativo para este año, el año 2027, 179 iniciativas, 10 leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias, 131 real decretos previstos, bueno, y están enfocadas precisamente a eso, al crecimiento económico, hay al un fortalecimiento en de la los Cámara, servicios obviamente públicos. hay un rumor de fondo con la respuesta del presidente del Gobierno y yo insisto, me sigue llamando mucho la atención el rostro compungido, incluso diría, de algunos miembros del Ejecutivo, los que están, porque hay muchos que Bueno, es que hay están dos ausentes. justicia interior que le han fallado. Porque para Sánchez todo lo que no sea quitarle el problema es que he fallado. No es culpa suya, él nunca es culpable de nada. Pero la verdad es que justicia ha fallado. Inevitablemente hay un atasco monumental en los juzgados. Y además ayer, y esta es una historia que claro, pasa inadvertida con todo esto, ayer la Asociación de Fiscales ganó las elecciones, la Fiscalía. Y la UPF quedó como cagancho en Almagro, pero peor. O sea, fue un voto de castigo contra la Fiscalía abyecta de García Ortiz, la Peramato y antes Dolores Delgado, que es la que inicia esta prevaricación fiscal. La verdad, es que me choca además qué gente tan mala tienen en Moncloa. Es que no es normal. Cuando estaba Barroso con Zapatero, sí, los argumentos eran de más peso. A ver si ha trabajado más la réplica de Rufián. Veremos a ver. Yo hoy reconozco, estoy jodido. Yo sé si ustedes están fastidiados. A la broncano, venga, mira. 88 páginas. Está enseñando ahora 88. Tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales. Yo reconozco que no soy objetivo. Yo no soy objetivo. Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Anda. Golpistas, delincuentes. Pero también como tengo él. ojos en la cara. También tengo ojos en la cara. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda. Sí. ¿Y tanto? Mira tú, mira, dice que no tiene ¿Que ojos en la existe cara. una cacería judicial? Sí. Pero vamos a ver, ¿Y tanto? ¿es verdad o no es verdad el auto? Sí, sí. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. Madre No mía. 88, Bueno, Mira, sino qué 188. rastrero. es Sí, una rata también. de cloaca. Pero, O sea, señorías, se presentó a Extra en la Ratatouille y izquierda- lo rechazaron. Es que somos otra y ahora cosa. vuelve al redil. Sí, Somos otra cosa. sí, sobre todo tú. Le Así echaron que por absentismo laboral la a este pregunta señor, El pijo ¿no? aparte, el pijo que aparte. yo le hago, señor presidente, es ¿dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias? ¿Dónde? Si esto es verdad, si que esto sí? es verdad, es una mierda. Eso es tu obligación, es saberlo, averiguarlo. Si esto es mentira, es una mierda aún Qué mayor, patético. que hemos visto muchas Te veces. falta decir ahora demasiadas caca, culo veces. y también follar un Pero merece poquitín. una respuesta. Payaso. Tienen que entender que mucha gente de izquierdas en este país, más allá de sus banderas, que esto les rompe el corazón. Uy, uy, Sí, uy, claro, uy, sí, están dolidísimos. sí. Acabamos en Y Alejandro están Sanz con el corazón partido. No van a manos llenas, ¿eh? Pero repito, A manos la llenas, izquierda, sí, la si lo izquierda sabrán somos otra los cosa. de el INAGA y esta gente, si lo sabrán los de su partido. La pregunta Señor Rufián, se le ha terminado el...
Es igual. Qué ejercicio de baboseo. El ruin de Roma. Qué ejercicio de baboseo más patético. Por favor, ruego silencio. Muchas gracias, señor Rufián. Sobre el planteamiento del lobby, tengo que recordarle que tenemos en esta Cámara precisamente un proyecto de ley para regular toda la acción del lobby y está a la espera de que los grupos parlamentarios le den cauce para poder ser aprobado. Y es además uno de los acaba de perdonar decir, pero si ayer mismo usted, su partido, firmó con el señor Illa el futuro esplendoroso que nos espera. Pero qué majadería es esta, porque tiene que ver el lobby con la corrupción. O sea, el lobby es un grupo de empresas intentando conseguir algo, no un chorizo a través de una red de chorizos con 30 sociedades de chorizos metiendo mano en un consejo de chorizos que ni siquiera es de ministros para hacer lo que les dé la gana con todos los rescates que pagamos entre todos los españoles. Que ni siquiera es de Cantimpalos. Vuelve a reiterar el apoyo al presidente Zapatero. Sí. Hay que decir, Federico, que viendo otra vez el Radio Televisión Española Today, ¿no? Porque esto ya es increíble, esta mañana en lo que se están centrando sobre todo los presentadores y los colaboradores es en decir que en el auto de las 85 páginas no hay ninguna referencia, ningún mensaje concreto de Zapatero. Es decir, no hay ningún mensaje que envía Zapatero, ningún WhatsApp en donde Zapatero... Y eso no es verdad. Claro que no es verdad. Como no era verdad ayer, que era de manos limpias. Hemos recuperado un momento de la entrevista de Onda Cero, en donde recientemente el presidente del gobierno Zapatero dice que él, con Julio Martínez, realmente tenía comunicación, pero que tampoco estaba en el detalle de las personas que trabajaban y que colaboraban en análisis relevante. Bueno, en el auto del juez Calama, en la página 28, habla exactamente de cómo en conversación con fecha del 6 del 7 del 21, José Luis Rodríguez Zapatero remite a Julio Martínez 2 archivos de Excel en un breve espacio temporal. En el primero, denominado lista AROK, y el segundo, direcciones email JM, en ellos figura el listado de las personas físicas y jurídicas con direcciones de correos electrónicos y cargos. Estos archivos no constituyen un simple listado, sino que reflejan una cierta planificación previa y sirven como herramienta logística. Vamos a escuchar, si os parece, ese momento de la entrevista. Es cierto que percibí unas cantidades. A partir de ahí, el sumario es secreto, teóricamente, ¿no? Por tanto, todo lo que se haya filtrado yo lo tengo que pues por eso le estoy preguntando yo por recibir usted, con la prudencia de lo que puede ser. Por lo que usted sabía. Ya lo he explicado. Veo que sabía poco de Julio Martínez y de... No, sabía lo suficiente para hacer mi trabajo. No sabía y la amistad que tenía con él. No sabía si Análisis Relevante tenía clientes o no. Hombre, por supuesto que Análisis Relevante debía tener clientes, eso es evidente. Pero el detalle de la relación con cada cliente, el detalle de quiénes eran o no lo tenía. Ahí está el Excel. Aquí están los dos Excel, enviados por el propio Zapatero. Por eso, cuando hay voces ahora mismo en el órgano de propaganda del gobierno diciendo que no hay ni rastro de Zapatero... Pero yo tengo la impresión de que ahí hay un agente. O sea, si a mí yo tuviera carácter, no fuera aragonés y fuera espía, yo estaría en los asesores de Moncloa. O sea, todo lo que están filtrando quedan como gorrinos a los 10 minutos. Pero si es que empezó con su libro de memorias, adjudicándole a Fray Luis de León a San Juan de la Cruz. Si es que no se leen ni los libros del amo. Es que no se los lee ni el que los escribe. Pero si es que además este argumento de que no hay pruebas de que involucren a Zapatero en todo esto, vamos a ver, está toda la organización criminal hablando de él. El juez tiene claro que él lo lideraba todo y luego Zapatero usaba de manera continua personas interpuestas porque él era consciente de la gravedad de lo que estaba haciendo. Alejandro, aparecen descritos unos pagos que hasta el propio Zapatero ha reconocido. Claro. Y es que es surrealista. Solo faltaría. Hombre, claro que faltaría, porque te pagamos un sueldo para que no vivas de esto. Claro, no, y que hay uno de los ejes, hay uno de los ejes que es la creación de la sociedad en Dubái, que era para desviar parte del dinero de Plus Ultra. De hecho, en las conversaciones se refleja que iban a dar un pelotazo que pretendían dar de 3 millones de euros en 5 años, y es que es Zapatero quien ordena constituir esa sociedad en una comida que tienen en el restaurante Portonovo. Que es por lo que el juez dice que lo encabeza junto con Delcy. Porque a la pregunta de la Fiscalía suiza y francesa de cómo están blanqueando el dinero robado a las bolsas de comida, que nadie se ha referido a eso, ya es terrorífico. Eso es provocar el hambre para forrarse con el hambre. Y entonces cuando preguntan, por eso el juez dice a la cabeza es Delcy y Zapatero. Zapatero y Delcy aparecen siempre juntos. ¿Por qué? Porque él blanqueaba
no solo lo suyo, también lo ajeno, siempre es lo mismo. El dinero que puede provenir es negro, es oculto, es delictivo, del petróleo de Venezuela, ¿cómo se le vende? Por ejemplo, a China, que es el último tal y lo más importante. Vamos a ver, ¿por qué nosotros dependemos ahora de China? ¿Por qué hemos cambiado a China? Porque el negocio se dirige en Pekín. El negocio se hace en Venezuela, en Irán, pero se dirige en Pekín. Y donde se cobran las coimas y se establecen los negocios es en Pekín. Me aparece descrito, de hecho, en el sumario una relación que afecta a petróleo y afecta a las relaciones entre China y Venezuela. Pero ¿alguien en su sano juicio se cree que China, para ponerse en contacto con Venezuela, que es su primo hermano, necesita pasar por José Luis Rodríguez Zapatero? Es un pago de una comisión por algo mucho más potente, que es la coordinación entre gobiernos. Y algo más, si yo recordaba antes cuando dice Trump que hay 5 personajes en el gobierno de Venezuela que los tienen pillados. Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino y José Luis Rodríguez Zapatero, que actúa en la práctica como ministro de Hacienda de ese ¿Por qué ha salido inmediatamente a defenderle Pedro Sánchez? Pedro Sánchez está saliendo a defenderle porque José Luis Rodríguez Zapatero ya se ha encargado de que vayan unidos los dos. Sí. ¿Y por dónde lo ha unido? Lo ha unido por los negocios. Y Delcy. Ayer la UDF estaba eufórica por muchísimas cosas, de lo cual además yo me alegro un montón. La primera, porque pese a que han tenido unas presiones brutales por parte de Segundo Martínez, por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, de Pardo Piqueras, etcétera, etcétera, para que no pudieran hacer su trabajo, lo han terminado haciendo. Y manteniendo un secreto que además les blindó el propio juez, que les dijo: no habláis con nadie, ni con vuestros superiores, solamente habláis conmigo. Que eso aquello que cuentas, fue brutal. Eso que cuentas, Carlos, demuestra hasta qué nivel. Primero, hay corrupción en los medios, digamos, de orden, y al mismo tiempo hay resistencia. Sí, porque totalmente. todo esto, como está pasando con fiscales sueltos, jueces sueltos, un juez jubilable que nunca había sido nada peinado y tal, y aquí en la policía, que el propio juez, para protegerlos, le dice que no hable con los superiores, cuando la jerarquía en la policía, en el ejército y en la Guardia Civil es esencial. No, lo esencial es romper la jerarquía en España, porque la cúpula está podrida. El pescado está podrido por la cabeza. Y claro, cuidado porque ayer, o sea, en el auto, él se centra, lógicamente, el juez Calama, sobre los hechos denunciados, que son el caso Plus Ultra. Pero abre un abanico brutal que a partir de ahora les abre las puertas a la UDEF, a la UCO, para investigar, porque hablaron de negocios con oro, negocios con petróleo, negocios con divisas. Claro. O sea, ha abierto 3 flancos brutales. Y todo eso solamente puede pasar por un acuerdo entre gobiernos. Si no, ¿de qué va a estar José Luis Rodríguez Zapatero hablando de oro, divisas? Regímenes. Efectivamente. El problema que ha tenido siempre desde Hugo Chávez, y es cuando tenía su servicio, empieza teniendo a Podemos, que entonces se llama CEPS, es que no se puede fiar del gobierno, porque hay una parte del gobierno de Venezuela que le gustaría que su país no fuera una basura comunista. Que cree otra cosa, pero una basura comunista pobre y miserable, no. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Para la relación con Teherán, lo que crea Hugo Chávez con los de Podemos y con un catedrático de Economía de Valencia, es en Valencia, España, que hay gente que es Valencia, no es el Caribe, es Valencia, España, lo que llaman una sala de situación, que lleva a la agenda Caracas-Teherán directamente en España, porque no se fía de su gobierno. Entonces Hugo Chávez habla a través de Valencia con Teherán, es el día a día durante varios meses, toda la agenda, y eso está contado, y además David Placer es el que lo ha contado en mucho detalle, pero minuciosamente establecido. Porque por lo mismo que hay, una cosa es el régimen y otra cosa es el gobierno. El gobierno, tú metes ministros que responden a cosas distintas, y de pronto alguien, no sé, le has metido en la cárcel a su madre, o vete tú a saber, y no te fías del gobierno, y actúas fuera. En la práctica, un régimen comunista siempre está fuera del gobierno de su país. Siempre está fuera, desde Lenin. Siempre actúan en una dimensión paralela, que está el gobierno, pero fuera del gobierno. El dinero que robaban a los popes en Rusia, que iba a la India, a Corea, donde sea, no pasaba por el gobierno de los soviets. Era aparte, era la Comintern. Y lo que describe el juez Calama es la narcomintern. Es decir, esa red que es paralela, que no es exactamente el régimen de los soles, el cártel, pero sí actúa a partir del petróleo que consigue el cártel,
robando a los venezolanos, porque encima son ventas ilegales. Sí, pero además para quedarse con una parte. Sí, todo esto coincide con lo que en su día dijo el Pollo Carvajal, el jefe de los servicios secretos militares de Venezuela, que habló de la famosa mina de oro. Que el otro día Zapatero en la Comisión de Investigación del Senado sacó una carta que no dejó leer a los periodistas cuando le preguntaron si le podía dar una copia, donde decía que el Pollo Carvajal le escribía para decirle que era falso, que él nunca había dicho lo de la mina de oro. Bueno, pues ahora confirmamos que el juez sabe que también lideraba una trama para enriquecerse con el oro, con las criptomonedas. La mina de oro del Pollo Carvajal lo depositó por escrito, en un manuscrito en la Audiencia Nacional. Sí. O sea, a mí que Zapatero se saque del bolsillo una carta, a mí me ha dicho, mire, oiga, donde ha dejado depositado en un documento judicial y con acreditación judicial que había, además describió hasta la zona, del Lomito, de Santa Elena, una franja de 1,5 kilómetros, si es que describió toda la zona de la mina. Pero es lo de menos, eso sería el árbol. La cuestión de fondo es el bosque. Claro. ¿Os acordáis que la primera vez que aparece oro en relación con Venezuela, lo dice Ana Oramas en el Parlamento, cuando como Canarias, que conoce muy bien aquello, porque de Las Palmas había 300.000 viviendo en el área de Caracas, y además tienen exactamente el mismo acento en Caracas que en Las Palmas. Tenerife es distinto, pero eso es, de filólogo te puedo decir, es imposible distinguirlos. Entonces Ana Oramas, aparte de poner en su sitio al Chuleta de Pablenín, ese tonito, decía, ella es la que cuenta que según se dice en Canarias, a través de Turquía y de Moscú, se está llevando el oro y se está negociando el oro de Venezuela. Y el gobierno está sacando el oro por Turquía, que es un lavadero de oro internacional. Exactamente, y establece esa ruta. Porque se sabe, porque los que no están en el negocio se quejan de no estar. Claro. Porque lo de la familias mafiosas de una sola mafia, que es la izquierda política en España, eso se ha reproducido mucho antes en Venezuela. Son distintas. Ahora se están encarcelando unos a otros. Ahora han mandado a Alex Saab, está en la cárcel en Miami. Y vete tú a saber lo que puede decir. Pero ahora uno está en huelga de hambre. Un Tarek, no sé si era la Simi o quién. Dice, pero vamos a ver que sois todos asesinos, genocidas, ladronazos. Sí, lo último que nos llega precisamente de Alex Saab es que estaría dispuesto a colaborar con la Fiscalía y con el Tesoro de los Estados Unidos. Sí. ¿Y quién intenta que no llegue allí? Baltasar Garzón Real, que es el abogado de Alex Saab, y se va a Cabo Verde, donde vienen todos los virus, se va a Cabo Verde a tratar de impedir la extradición, y no lo puede hacer. Bueno, vamos a recomendar el Colacel. El presidente del Gobierno, por cierto, ya hace tiempo que se ha ido del hemiciclo, por supuesto. Así que hoy, ¿a quién se lo enviamos, Federico? Pues no lo sé. ¿A Calama? Sí. ¿O a la UDEF? Bueno, sí, que continúen ahí investigando, ¿no? Tienen... Sí, me da miedo señalarlos, pero luego en la vida real uno agradece mucho cuando la familia te dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te agradeces mucho y dices, oye, pues me han puesto muy bien en esa radio. Bueno, algo es algo. Pues ahora tienen que analizar todo el material incautado durante los registros de ayer, que entiendo que... Bueno, ayer daban una impresión de las fuerzas del bien. Milei en su época buena hubiera hecho las fuerzas del cielo, cuando entran las policías, tan formales, tan armados, llevándose unas cajas enormes. Y había una policía, cuando van de traje, de chaqueta y tal, que eso es una barbaridad, que cargaba con una mochila, que eso debía ser oro, porque vamos... La Brigada Anticorrupción, por cierto, también había solicitado el registro del domicilio particular de Zapatero, pero el propio juez Calama lo rechaza, dice que no es el momento procesal oportuno. No, pero mientras siga el proceso, a mí el momento me da lo mismo. El auto es de tal envergadura que pasaremos años sacando, en el caso de que no cierren ya los tribunales, nos fusilen a todos. Venga, pues Colacel para el juez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con la llegada de los primeros calores vemos más la piel y tendemos a cuidarla con un poquito más de intensidad, con un poquito más de mimo. Un cuidado que deberíamos mantener todo el año, eso es cierto, porque los radicales libres no discriminan, no se van de vacaciones y durante todo el año rompen y oxidan nuestras estructuras, la que vemos, piel, uñas, cabello, y las que no se ven, pero también se oxidan. La mejor forma de combatir a los radicales libres es Colacel Antiox de Mundo Natural, que nos ayuda a frenar el envejecimiento prematuro. Colacel Antiox no hay otro igual y lo demuestra su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el estrato de granada y la vitamina C que contribuye a la producción endógena de colágeno. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a
3 envases de cualquier otro producto. Consulten con su dietista, farmacéutico, pueden llamar también al teléfono de información, de pedidos y asesoramiento gratuito 914460000, en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, el viernes estamos en Zaragoza, estamos en el Coso, en la Caja Rural y, en fin, allí les esperamos. Mañana yo estaré presentando el libro de Jaime Mayor. A las 7 en punto de la tarde. A las 7 de la tarde, que es una buena hora también. ¿Y qué momento para repasar las memorias de Jaime Mayor? Primero, porque Jaime Mayor no será el más alegre de la clase, pero ha acertado en todas las profecías. Totalmente. De la maldición de Casandra, que decía la verdad y la gente no le creía. Bueno, pues en este caso sí. Y Zaragoza es un sitio muy martirizado por la ETA. Ha habido, bueno, el jefe del Partido Popular asesinado, y ahí se ha hecho el gobierno asqueroso de San Lambán, que lo han pasado, elevado a los altares. Allí, en medio de la corrupción generalizada de Forestalia, que es lo mismo que decir el PSOE y tal, allí toda la izquierda le ha hecho unos feos, por así decirlo, a esa familia, a los mártires de la ETA, tremendo. No hay que olvidar la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. Sí. O sea, en Zaragoza es que les venía muy a mano. O sea, hay que recordar, Federico, que la presentación del libro va a ser en la Fundación Ibercaja, en el patio de la Infanta. Por cierto, es una preciosidad. Sí, un sitio ideal a las 7 de la tarde, ¿vale? Sí. A las 7 de la tarde, y el programa lo haremos el viernes. El viernes por la mañana, desde las 8 pueden entrar. Sí. Empezaremos un poco antes, claro. Y ya es tradición el cerrar casi la temporada de programas en Zaragoza. No sé si tendremos por ahí alguno más. Sí, las grandes salidas, así de las grandes capitales, sí. Me he quedado... Tengo que ir a Salamanca a beber un poco de sabiduría y Salamanca la Blanca. Salamanca. Bueno, Federico, estaba yo repasando, claro, los cortes de sonido y el sumario, la declaración bueno, de ¿cómo le llaman en el sumario a Julio Martínez Martínez? El lacayo, ¿no? Bueno, pues él actúa, digamos, en el Senado por primera vez diciendo que no tiene ningún tipo de declaración que hacer porque además está de baja médica. Vamos a recordarlo. Comparezco ante esta comisión cumpliendo con la obligación que me han impuesto. No obstante, mi situación de baja médica acreditada, además por los correspondientes informes de facultativo que desaconsejan someterme a esta comparecencia. Se está vulnerando mi derecho a la integridad física y moral, además de someterme a un trato discriminatorio en relación con otros comparecientes en similar situación de salud, a los que sí se ha eximido de comparecer. Pero bueno, yo de verdad no sé quién les hace el guión, los incrimina. ¿Cómo que la moral? ¿Pero qué moral? Está muy bien que esté aquí Alejandro, porque Alejandro también ha sido vapuleado en numerosas ocasiones en los últimos días por Zapatero y por este señor también, que han negado de manera reiterada que esos encuentros que mantenían en el Pardo fuese para, digamos que, destruir material que pudiera ser comprometido y que simplemente quedaban para hacer ejercicio. Incluso aportaba las propias zapatillas, las mismas zapatillas Zapatero, o se prestaba a hacerlo, ¿no? En la página 27 del sumario dice que Camilo Ibrahim Issa es un espía que aparece de la mano de ZP para la sorpresa de la legación española en Venezuela, que de repente ven como un delincuente viene de la mano del presidente del gobierno. Hablando de delincuentes. Dice, agradece a Julio Martínez la labor prestada después de que la SEPI diese el visto bueno al rescate de Plus Ultra, manifestándole. Por lo demás, las felicitaciones por la obtención del préstamo SEPI sin duda son mutuas y el mayor agradecimiento a ti, tu asesoría y tu guía de equipo, que sin duda se nutrió infinito para poder hacer la labor que han hecho. En este momento de esta comunicación ni siquiera se había celebrado la reunión del Consejo Gestor, que se reuniría el día 2 de marzo del 21 para adoptar la decisión que fue elevada a Consejo de Ministros para su aprobación definitiva el 9 de marzo del 21. Es decir, ya estaban celebrando... Estaba concedido y celebrado antes de haberlo votado. Si os acordáis, es lo mismo que ocurrió en el rescate de Europa, cuando Víctor Aldama llama a la secretaria Javier Hidalgo y le dice la famosa frase en septiembre, aquello de nos dan la financiación corazón. Es lo mismo. Sí. Y se lo dijeron en septiembre, cuando evidentemente en septiembre faltaba mes y pico para que fuera aprobado el rescate. Hay un momento de zozobra, que es cuando dice, ¿este se ha vuelto loco?
por Hidalgo, y ha apretado el botón nuclear. Ha llamado a Begoña. Que eso fue el 3 de septiembre. Y la conversación es el 10. Claro, sí, ¿por qué? Porque, oye, en menos de una semana, oye, ¿qué poder tiene Begoña? Para no saber hacerla con un canuto hay que ver qué gestión. Y cuando el otro día se puso muy chulo el Cigalita, pero chulo, es que nacen chulos o se hacen, no lo sé, no veo tal. Claro, luego yo recordaba la noche famosa de San Petersburgo, donde hay 4, echan a los escoltas que luego hablan y tal. Es igual, es peor cuando supones que cuando te lo cuentan. Y ahí hay 4 personas. Aldama, Begoña, Leticia Laufer y Javier Hidalgo. Y Javier Hidalgo. Esos 4 se quedan ahí hasta las tantas. A las 12 los echan los escoltas y hasta las 3 de la mañana. Es a las 12, que son las 3 de la mañana en España. Las 12 de San Petersburgo ya madrugada casi. Y de ahí sale lo que sale. Yo recuerdo cuando Leticia Laufer, por aquello del árbol y el bosque, dejó babeando a los senadores del PP, pues una señora muy ebúrnea y muy aparatosa y tal y cual, y muy segura de sí misma. Claro, no podía contestar lo que había. Lo que había era muy sencillo, que había pagado ya a la Organización Mundial de Turismo con lo que les cede por 75 años, nada menos que una sede, más 28 millones para nuevo mobiliario, al Zagarrasvili Pololosvili, que también estaba allí. Y ahora creo que está desaparecido, no se sabe si vivo. Bueno. Es que es de Georgia, la patria de Stalin. Y ahí las costumbres son un poco duras, ¿no? En breve a lo mejor deja de estar desaparecido. Y aparece. Claro. Y a lo mejor en unos 4 o 5 meses Begoña Gómez tiene información adicional. Pues es que es la madre del cordero. Sí. Porque ahí hay una triangulación. Igual que Europa, a través de Globalia, paga el Africa Center, el Instituto de Empresa, lo de que metan a Begoña como embajadora de España, primera dama, lo llaman en Ghana, primera dama, y que pintan Ghana esta señora, y en Londres, pues que ha entrado en el séquito de la Organización Mundial de Turismo. ¿Y quién paga eso? Pues en ese caso nosotros, aquí, claro. la sede de Castellana. Hubo un comunicado de la Embajada de Ghana oficial diciendo, ha estado aquí, y decía, Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, y ponía, en condición de primera dama. En España no existe la condición de primera dama, y dice, a pedir su colaboración. Perdón, dices, ¿cómo que a pedir tu colaboración? ¿Cuál es tu colaboración? Pues aquella visita la hizo de la mano de Zurab Pololikashvili. Se fue con él al viaje. Ya veremos qué es lo que pasa con esa historia. Y este tema arrastra directamente a Sánchez, porque es que Sánchez invitó a Zurab al Palacio de la Moncloa a cenar, al menos en 2 ocasiones, mientras Zurab controlaba los contratos públicos que se adjudicaban en materia de turismo en República Dominicana, y uno de esos contratos fue precisamente a la consultora Inmark, que fue la misma donde estuvo trabajando Begoña Gómez y donde, a pesar de marcharse, se quedó con un paquete de acciones. Y Cristina Álvarez. Las dos trabajaban en Grupo Inmark. Es que es la Moncloa Productions. Pero me hace gracia esta historia, porque todo esto se ha contado. Dice, bueno, había que unir la línea de puntos. No, lo que hacía falta es un juez. Claro. Que lo elevara a un auto, que con autorización judicial la policía y la Guardia Civil aportaran pruebas. Nosotros no podemos pinchar teléfonos. Más quisiera alguno, ¿verdad? Pero, en fin... No podemos, un juez sí puede. Sí. Y lo que ha salido es un aluvión de datos. Bueno, en el comunicado que ayer graba, ese comunicado casero, ese vídeo casero de Zapatero ayer en su propia casa, finaliza con una declaración que a mí me llamó la atención, adelantando, digamos, como una ronda de entrevistas con medios de comunicación, ¿no? Televisión Española ayer se convirtió, yo creo que si todos teníamos claro que era el aparato de propaganda del gobierno, ya no sé si directamente es también cloaca, ¿no? Porque no, sin la menor duda, fue una desfachatez desde el principio hasta el fin, y bueno, y esto es una muestra evidente. ¿Qué te parece el montaje? Yo no me creo una palabra de lo de Zapatero. Tú ya montaje, ya, de primera. Bueno, es que yo no me puedo, no me creo. Ni me lo creo ni no me lo creo, no lo sé. Bueno, o sea, no lo sé. Pues mójate un poquito, chaval. Tendría que leerme la movida, pero, o sea, no lo sé. Ah, ¿ves cómo no lees? No, pero... Pues yo sí lo he leído todo y no me creo una línea. ¿Quieres que lo repita? Repítelo. Avisada a Hemeroteca que registro este corte y dentro de 6 meses vemos a ver qué pasa. José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de lo que han acusado, que parece como que le están acusando de corrupción y compañía, para mí es completamente inocente y se verá con el paso de los días. Mateo, es una querella que recogería como pruebas 2 publicaciones de digitales. Una de ellas sería una entrevista con el comisionista Víctor de Aldama
y por otro lado sería el testimonio de un youtuber que aludiría a una supuesta cuenta de Zapatero en Panamá. Esto es lo que da inicio a esta querella de manos limpias, que es lo que lanza, digamos, este proceso. Todo se construye sobre la declaración de Aldama, tan riguroso que se construye en una declaración al periodista Iker Jiménez en un programa que se llama Horizontes, que emite la cadena La Sexta, lo emite 4, que después se recoge en el debate y esta es la clave y la base de todo esto. Un youtuber dice que hay una cuenta en Pacific Bank y esto salta la causa a la Audiencia Nacional. Esta es la base. A partir de ahí está la investigación de la Audiencia Nacional y la investigación dice que se ha encontrado un contrato de intercambio de comisiones. Vamos a ver qué es lo que hay. Este es el ruin de la Olaya. Vamos a ver. Sois basura, pero basura. O sea, primero comprueba si esa querella ni siquiera se admitió. Se quedó anulada. Es que no sabéis ni de lo que habláis. No buscáis ni excusas para vuestros delitos. El primer delito es que este tío cobre por mentir descaradamente a la gente. Tú has mentido, ruin. Eres ruin mentiroso. Y no digamos la condesita de Barcelona, que está teniendo una tercera edad que va camino de la quinta. O sea, que no has leído el auto del juez. Lo acusan de corrupción. No, de corrupción no. De organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias. Eso hubo una época en que la condesita Milá lo sabía muy bien. Ahora se ve que no hay que saber. Pero el caso de Ruin, vamos a recordar, porque lo hemos hecho esta mañana, y conviene recordarlo. Hay 2 fiscalías europeas, la francesa y la suiza, que hasta El País lo publicó, ya no leéis ni esa basura. Pero lo dijo porque Gurlian querrá alguna vez, cuando le digan, usted está colaborando con los ladrones de Zapatero y compañía. Yo no, Gurlian, yo no. Yo, mire, aquí tengo 10 líneas. Sí, y luego tienes 24 horas al día al SER mintiendo como bellacos. Pero la cuestión viene de 2 fiscalías europeas que llaman a la Fiscalía Anticorrupción. No son particulares. Y luego viene de la DEA de Estados Unidos otra denuncia que apunta también directamente a Zapatero. Y ahí es donde empieza a actuar la Fiscalía. Es mentira que manos limpias, que son manos tontas muchas veces. ¿Por qué? Porque lo hacen a tontas. Es que no fue ni admitido. ¿Quién os ha dicho que a partir de esa denuncia, o sea, quién es el agente doble? Que os deja como gorrinos todos los días. Se presentó incluso en otros juzgados, que no tiene absolutamente nada que ver. La investigación lleva más de un año. Más de un año recabando. Pero vamos, que de verdad que es cuestión de llegar a la página número 5 del auto y te das cuenta de que es imposible recabar esa información si no llevas mucho tiempo investigando. El País da noviembre del 24. Que sigue, casi 2 años. Hace más de un año. Bueno, lo que parece evidente es que Zapatero hará su ronda de entrevistas, empezando por Televisión Española, ¿no? Sí, luego pedicura, gran masaje, baño y masaje, como dicen en Barcelona. Bueno, una pausa Federico, sí. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo está... Pues dicen que va a llover en los Pirineos. No creo yo, salvo Negreiras, no creo. Pero en general cielos rasos, despejados, calor, sofocón incluso. En Madrid pasamos ya de 30 grados, 31, 32, puede que 33. La máxima nacional ya, el triángulo clásico, bueno, hoy no está Córdoba, pero está en Badajoz y Sevilla, 38 grados, más la humedad. En el caso de Sevilla, nada menos que del Betis, luego Guadalquivir. Y la mínima en León y en Lugo, 8 grados. Y en la bolsa de Hormuz... Bueno, pues tenemos al IBEX 35 absolutamente plano, tratando de contener tanto subidas como caídas. Bueno, en este momento un 0,04% abajo. Se mantiene aguantándose en ese nivel de los 17.660 puntos a los que cayó en el día de ayer, con la vista puesta, por un lado, en la rebaja crediticia en Estados Unidos. Por otro lado, en la necesidad que tienen ahora mismo las compañías de presentar resultados positivos, porque hoy se presentan los resultados de Nvidia, que bien sabes que es uno de los valores que más está moviendo el mercado. No en vano explica un porcentaje altísimo para lo que es esto. Bueno, es verdad que explica muchas cosas, efectivamente. Los resultados de Nvidia los vamos a tener. En cuanto al petróleo, sí que podemos contar que el Brent está en $110, con una caída ahora mismo del 1,86%, y el Texas en 102, con una caída del 1,33%. Bueno, oro, que es lo único fiable.
Bueno, pues efectivamente, el oro es el valor refugio por excelencia y hoy lo podemos adquirir con la garantía de Prosegur. Entramos en orolibertad.com y ahí podemos comprar oro en formato digital, pero con el respaldo de oro real, custodiado en las bóvedas de alta seguridad de Prosegur. Podemos proteger así nuestro futuro con el valor refugio por excelencia visitando orolibertad.com. Todo producto de inversión implica un riesgo, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Pero en cambio, en el Huerto del Cura, ¿cómo se llama lo de Elche? Festival del Huerto. Sí. En Elche es la noticia de interés cultural de la ONCE y va a ser el 29 y 30 de mayo, último fin de semana de este mes. Y Taburete, que han estado por aquí, siempre así, también han estado por aquí. Siempre. Pues vamos a poder disfrutar de 2 conciertos únicos. El palmeral más grande de Europa, se decía antaño, y es verdad. Y es verdad, salvo que hayan vendido las palmeras, porque ya se ha robado mucho, o sea, esto a saber. Bueno, hacemos una pausa y que a ver por dónde van a oír los oyentes. Lo imagino, pero no estoy seguro. Bueno, Sergio, por respeto a la audiencia en general, hay que hacer una precisión. Hoy hay muchísimos mensajes no reproducibles. Muchos de ellos no se pueden emitir en antena. Creo que la audiencia se puede imaginar por dónde van en este caso. Sí, pero si es que además yo entiendo que quieran desahogarse, pero si no se emite, no le veo la gracia. No sé, agucen un poco. No se dice agudizar, agucen, afilen el ingenio. Si agudizan algo, les dará algo. Será un árbitro Negreira y tal y cual. Que hay muchos oyentes que tienen mucho ingenio para este tipo de... Pero hay gente brillantísima, pero claro, es que lo ves además ayer mintiendo como un bellaco. El vídeo ese de 80 segundos... Vamos, leído, entero. Leído y tropezado. A segundo portfolio y leído. Que, por cierto, tendrá que explicar, porque lo ha grabado en su casa, en la Casa de las Rozas, cómo consigue pagar un alquiler de 15.000 euros al mes. Sorprendente, ¿no? Con nuestro dinero, claro. No, ¿verdad? Sí, no, ni con el suyo tampoco. Sí. Bueno, los oyentes han estado muy pendientes de la sesión de control, Federico, y hay opiniones de distintas direcciones, podríamos decir. Desde alguna crítica a la oposición, especialmente a Vox, hasta evidentemente muchos comentarios sobre la consigna de Sánchez y de Moncloa. Hacemos una pausa y los escuchamos a la vuelta. Es la mañana. Es radio. Bueno, pues vamos a escuchar a los que podemos escuchar sin desdoro de la gramática y sobre todo sin no incitar a la Fiscalía de por el Mato o Pedro Mato, que estaría encantada de meternos el cuerno. Algunos oyentes echan en falta, Federico, una estrategia común PP y Vox ante esta situación, y es verdad que parece que siempre digo lo mismo, pero evidentemente no sorprende a los oyentes la forma de Sánchez de defenderse, por mucho que no conozca límites, y es verdad que reconocen algo de temor ante cuál pueda ser el próximo movimiento defensivo, podríamos decir, del gobierno. Mi opinión es que el Partido Popular no va a hacer moción de censura ni nada de nada. Él está esperando, sin mover nada, que caiga el PSOE. Y se deje de mandangas con la moción de censura. Y si no, que esta vez la vuelva a presentar él y que llame, por ejemplo, al Gran Wyoming. Sería un éxito. Como es votante del PP y votante de Vox, yo le quiero recordar a Santiago Abascal que el objetivo es Sánchez. El objetivo es desmontar todo lo que ha hecho Sánchez. El objetivo es meter a Sánchez en la cárcel. Pues como si fuera el día de la marmota. Los unos se pasarán, los otros presumiblemente no lleguen. El que falta se pasará todo por ahí según le llegue. Y nos seguirá intentando convencer de que llueve para arriba y de que somos nosotros los que mojamos al agua. Con esta intervención del señor Abascal, ¿no se dan ustedes cuenta de que lo que no quiere Vox es que gobierne el PP? Es que está clarísimo, no hacen nada. Todo el mundo va a protestar, pero es que Pedro Sánchez se lo va a pasar ahí por el arco de su triunfo. Si se ve muy acorralado, sacará a la señora Ayuso por delante, si es que no queda otra. Pues defenderlo a muerte, porque están todos en la misma banda, son todos la misma mafia. ¿Cómo van a tirar ellos piedras sobre su tejado? La consigna de Moncloa es salvar a Zapatero como si fuese salvar al mismo Pedro Sánchez. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas remojar. Porque solo tiene una respuesta, y es decir, yo a ese hombre no le conocía de nada. Yo creo que ahora los socialistas van a pasar por las 5 fases del duelo. Va a ser la negación, luego el lawfare, luego el estoy en shock, después la decepción y por último el drama, hemos sido engañados y ya está. No estoy aterrada por lo que está ocurriendo, sino por lo que pueden hacer cuando se vean totalmente acorralados.
Está ahora mismo el ministro Marlaska respondiendo a las preguntas que le están haciendo, y a su lado está el nuevo ministro de Hacienda, el señor Arcadi España, que se está así como mesando la barba, bueno, incipiente que tiene. Una perillita ahí rara, ¿no? ¿Quién me mandaría a mí meterme? Pues sí, pero está pensando, Pilo, que luego voy a presumir de que he sido ministro. Luego pensar ahí, si cuento cómo era el Consejo de Ministros, bueno, mejor no. Mirad, bueno, pues tenemos ocasión, si puede ser, de escuchar a Borja Semper. A ver. Señor ministro, señorías, muy buenos días. Señor ministro, somos muchos los españoles los que debemos nuestra libertad y nuestra vida a la Guardia Civil, entre ellos usted y yo. Y el Estado de Derecho, como acaba de recordar mi compañera, la señora Gamarra, le debe mucho a la Guardia Civil y a sus familiares, singularmente por el trabajo extraordinariamente importante que hacen contra el crimen organizado en el Estrecho de Gibraltar y ya en toda la costa de Andalucía. Y por tanto el Gobierno debe estar a la altura. Y yo le pregunto hoy por esto, por si el Gobierno está a la altura. ¿El Gobierno está a la altura cuando desmantela una unidad de élite como Consur, que está dando unos resultados extraordinarios en la lucha contra el narcotráfico? ¿El Gobierno está a la altura cuando se niega sistemáticamente en rechazar la posibilidad de que los guardias civiles sean considerados como profesión de riesgo? Muchas gracias. ¿Y qué falta tenía? ¿Por qué tenía que decir usted y yo le debemos? Que este es un traidor, hombre. Que es un traidor. Tienen que promediar. Es que le sale del alma. No, a lo mejor es porque cuando él era juez estuvo amenazado por la banda terrorista. Hombre, todos los jueces estaban amenazados. Pero este era el que llevaba el bolso de Mercedes Rajoy para ser fiscal general del Estado. Pero sobre todo es esa manía de usted y yo. ¿Cómo que usted y yo? Usted es el enemigo y yo soy una víctima. Y usted está con los verdugos. Usted está con la ETA. Usted está soltando a todos los etarras. Es que los está soltando físicamente. Sí, y qué oportunidad más buena han perdido de preguntarle por qué Zapatero tiene continuamente información privilegiada de todo esto, ¿no? ¿Qué miembros de la Policía Nacional le están facilitando información? Porque es que de no haber sido porque habían detectado esa fuga de información, hoy Zapatero a las 4 de la tarde se hubiera ido a la República Dominicana porque lo tenía previsto, tenía ya el billete comprado. O a la República Oriental China. Creo que va a haber alguna del PP que sí que le va a preguntar por esa línea. Claro. Sí, pero el problema es que Borja, que ahora tiene más foco por todo lo que ha pasado y tal, pues no, señor, tiene que ser el padre. Y que Marlaska se ha ido de rositas en el juicio de las mascarillas, sí, cuando señor. La trama contrató con Interior. El primero que contrata. Bueno, en todos. Uno de los primeros mensajes que se envía con la dirección de dónde se va a quedar, Delcy Rodríguez, se lo envían al jefe de gabinete de Fernando Grande Marlaska. Estaba absolutamente en todo. Estaba en la trama Delcy, estaba en las mascarillas. En el caso de las mascarillas, además, la policía primero dice que hay mascarillas podridas, que no sirven para nada. Y el tío las compra y las paga igual. Sí. Fíjate. Bueno, una pausa, hacemos un arqueo de todo lo que ha sido esto, aunque esto continuará. Esto va a continuar, pues yo calculo que entre 6 y 8 años más o menos. Fíjate, el próximo 2 de junio ya de entrada tenemos la declaración del imputado. Vamos a ver. Ahora, si me llegan a decir que yo iba a ver en un auto que el idiota, el Bambi, iba a organizar semejante estructura delictiva, yo dejé de beber hace muchos años. El talante, ¿no? El talante, la ceja. El talante, sí, por detrás y por delante. Sí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a actualizar los datos de la realidad político-parlamentaria. Vamos a recapitular lo que está sucediendo en esa sesión de control centrada en la imputación de Zapatero, con huida por parte del presidente del Gobierno y ninguna explicación por parte del Ejecutivo. Maite Loureiro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y después de pedir ayer a los suyos que dieran la cara por José Luis Rodríguez Zapatero, hoy ha sido el presidente del Gobierno el que se ha puesto al frente de esa defensa del expresidente en las preguntas que le ha hecho Alberto Núñez Feijóo. Le escuchamos. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. No nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Bueno, pues ha recurrido a los clásicos y después inmediatamente, tras responder a las preguntas de la oposición, se ha marchado del hemiciclo sin atender a las preguntas de la prensa en los pasillos del Congreso. Sí ha tenido que hacerlo dentro el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha tenido que responder por partida triple al Partido Popular en relación a este asunto. Escuchamos a Cayetana Álvarez de Toledo, Esther Muñoz y Miguel Tellado. Eso sí, el ministro ha dado la cara por Zapatero, pero se ha cuidado muy mucho de hablar de lawfare. El talante era una máscara, una tapadera
de la peor corrupción, la que degrada la democracia y socava la nación. Pero había más. Y ahora empezamos a saberlo. Señor ministro, usted miente. Hay miembros del Consejo de Ministros que han dicho que hay lawfare en este país. Deje de mentir. Mire, yo le he traído el auto completo. Página 27. Zapatero lideraba una organización criminal. Página 54. Zapatero recibía beneficios de esa organización criminal. Página 55. Mandó crear una empresa en Dubái para llevar los beneficios y que no pasaran por el gobierno de España. Zapatero, su guía, su faro, su vaca sagrada, su padrino, el padrino. Seguro que no le extrañará que yo confíe en el presidente Zapatero. Por supuesto que confío en el presidente Zapatero. Y también estoy orgulloso de la labor que hizo en su gobierno durante 8 años y también los valores que encarna. Pero lo importante no es mi confianza personal. Lo importante es la confianza en las instituciones, en el Estado de Derecho. Por eso le muestro total respeto a la labor que hace la justicia, a la labor que hace la Fiscalía y a la labor que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero está muerto de miedo. Totalmente. Sí. Volopierre, porque este es el Robespierre de tal, se hacía llamar el incorruptible. Y es al único que no le han pichado, no han pillado de momento. De momento. El único del Consejo de Ministros de los importantes, cuya tarea es solo proteger el mal, es que el Robespierre, el único, pero tenía, y además la misma palidez espectral de Robespierre, que se hacía llamar el incorruptible. Acabó en la guillotina igual. En el auto se describen 2 rutas de obtención de dinero, aparecen más, pero 2 rutas muy claras. Una, la venezolana, que ocupa el 80-90% del auto. Otra, y cuidado que aparece ya citado, el Gate Center, que es el centro de lobby que tiene montado en China, José Luis Rodríguez Zapatero, aparece ya la ruta china. De todo eso, todo lo que ha conseguido el juez encontrar ha sido 1,5 millones prácticamente de ingresos directos de Zapatero y unos 425.000 euros a través de las hijas. No hay quien se crea que eso es exclusivamente el dinero que se ha obtenido. No. Por tanto, a lo que está abriendo las puertas es a que todos pensemos que, lógicamente, algo pasaba, o por más miembros del gobierno o por el partido. No, y están asustados. O por ambos. Y están literalmente asustados. Por eso se han agarrado a Zapatero como un clavo ardiendo. Claro. Porque no se pueden separar, porque están conectados por la pasta. Mira, Zapatero mandaba las facturas a Gate Center, al centro este chino. Gate, puerta, Gate. No es Gates. Pero por poco, porque es la misma basura de Soros, de Bill Gates, eso de Epstein. Es la misma basura, corrupta. Pues mira, mandaba las facturas y en la dirección, en vez de poner el casoplón que tenía en Aravaca, ponía la dirección de un garaje. Eso para empezar. Y luego, otro dato que es muy llamativo. Zapatero empezó a cobrar de esta entidad justo después de que el Ministerio de Exteriores, es decir, Álvarez, le diera una subvención de 600.000 euros a este organismo. Y, por cierto, una entidad que contrató a la exmujer de Manolo de la Rocha, que es quien controla todos los asuntos económicos en Moncloa. Es decir, todo un centro, un árbol genealógico tremendo. Que viene a recordar, Álvarez es el botones de Huawei. Su novia, pareja o lo que sea es la encargada de llevar la gestión de una empresa perseguida en Canadá, en Estados Unidos y en la Unión Europea por representar la parte criminal de tecnología robada del Partido Comunista Chino. Huawei está perseguido y aquí le ha entregado a Álvarez nada menos que las escuchas judiciales. Es decir, Xi Jinping, si tiene un rato, dice ahora, oye, ¿qué significa? Quiero saber lo de Zapatero, que me da mucha risa. Presidente, gran timonel, o sea, ¿qué quiere escuchar? ¿Qué significa? Lo de por la noche, que es cuando la gente habla y tal, y se lo ponen. Pero claro, pero es que lo tienen ellos. O sea, las escuchas judiciales, incluso las que luego no se admiten, las tienen. Está Huawei, hay contratos con energéticas chinas, hay contratos con constructoras chinas. Y todo lo que aparece como ingresos de Zapatero por la vía del Gate Center, de la vía china, son poco más de 300.000 euros. No hay quien se crea eso. No hay quien se crea eso. Por eso, como diría Xi Jinping, por eso no me muevo yo de la ciudad prohibida. ¿Qué significa? Finanzas PSOE. Pues sí, sí. Hay un dicho que es bolsillos llenos. Y luego, ¿cómo se llama? Los contactos. En chino es guanxi. Pero son contactos por debajo de la mesa. Dice, ¿tú tienes guanxi? Dice, sí. Hermano, te invito. Pero si no, aunque seas bolsillos llenos, si no tienes guanxi, nada. Zapatero a lo mejor tiene los bolsillos cosidos porque llenos de oro. Ayer en el Partido Socialista decían, bueno, pero es que el expresidente nunca, esto nos chirría mucho porque nunca ha tenido apego al dinero. Sí.
Bueno, pues nada, el auto dice lo contrario. Sí. Bueno, de hecho, una información que conocemos hoy es que la oficina que el juez sitúa como centro de la trama, registrada ayer en Ferraz, es un despacho propiedad del Partido Socialista para uso de expresidentes del Gobierno, que no es un dato menor. Y Felipe no es. Exacto. O sea, no hay otro. Bueno, pues tiene el despacho lo tiene pegadito al bar donde le entregaba el sobre, según Víctor Aldama, los sobres de 25.000 euros para que pararan inspecciones fiscales a Carlos Moreno, al jefe de gabinete. Todo les quedaba cerquita para no moverse mucho. Bueno, como decía Maite, apenas 20 minutos ha estado Sánchez en la Cámara, prácticamente lo mismo que Óscar Puente, que también ha abandonado el hemiciclo, y en los pasillos las reacciones recordaban mucho a cuando se imputó a Santos Tardán, cuando Patxi López decía aquello de que estaba harto de tanta cacería socialista. Luis Díaz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sánchez ha llegado al Congreso muy sonriente, pese a ser una de las jornadas más complicadas para el Gobierno tras la imputación de Zapatero. Una llegada un tanto sobreactuada, ya que tanto él como los ministros no han hecho ninguna declaración antes de entrar al hemiciclo. Silencio absoluto con los periodistas. Quien sí lo ha hecho ha sido el portavoz Patxi López, volviendo a insistir en la inocencia de Zapatero. También se ha querido pronunciar Rufián, señalando que el auto del juez Calamá está muy bien escrito, y Enrique Santiago de Sumar exigiendo controlar más a los expresidentes del Gobierno. Les escuchamos. Vuelvo a decir lo mismo y no me vais a sacar de ahí. Cuando la cosa está en los tribunales, que la justicia investigue, que vaya hasta el final y que ponga las pruebas encima de la mesa. Y mientras tanto, presunción de inocencia, y por la vivencia personal mía con Zapatero, yo le voy a seguir defendiendo hasta que se demuestre lo contrario. Gracias. Quiero saber la opinión del presidente del Gobierno ante lo que describe el auto. ¿Su opinión sobre el auto? Que está muy bien escrito. Lo primero que es necesario en este país es regular bien todas las actividades de los expresidentes del Gobierno. Esa es una cosa que está clarísimo. Y segundo, desde luego, si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito. Desde Podemos, Ione Belarra también ha reconocido que el auto no pinta bien, tras señalar ayer que el Gobierno lo tiene cada vez más difícil. Estaremos muy pendientes de todas las reacciones aquí en la Cámara Baja ante este nuevo escándalo del Partido Socialista con el primer expresidente del Gobierno imputado por corrupción. Hay que recordar una cosa, Podemos, que ahora se pone de medio costadillo, Ione Belarra dice esto no pinta bien. Cuando sucede todo esto, ellos estaban en el Gobierno. Sí, claro. Cuando se eluden todos los controles... La vicepresidencia y 4 ministerios. Exacto. Y estaba la pareja, además, ¿eh? Sí, estaba Pablo Iglesias y estaba Irene Montero sentados... Y Yolanda Díaz. En el Consejo de Ministros que aprobó, por ejemplo, el rescate Plus Ultra. Y estaban ellos sentados. Y sabían que representaba el 0,3% de los vuelos, y sabían que no había habido auditorías externas, y sabían perfectamente que las auditorías internas habían sido transformadas en unos informillos de chichinabo, y que no habían sido firmados por los técnicos, y tuvo que firmar Bartolomé Lora porque no los querían firmar. Todo eso lo sabía la pareja. Y más aún, la primera que salió en plan condesita despistada fue Vicky Rosell, que es la que ha redactado la basura de leyes de género, todo para Podemos, que ahora además es la protectora de Mónica Oltra. Pero claro, como para quejarse cuando el dinero que se estaba blanqueando era el dinero de Venezuela. Y dice Enrique Santiago, el dinero político. ¿Y tu ático en Chamberí? ¿Tu superático en Chamberí? Pero si es que representaba al narcotráfico colombiano en La Habana. Si es que Enrique Santiago es el abogado de las FARC, que es lo peor, de lo más basuriento que hay, en La Habana. ¿Qué va a decir este dinero político? En fin. Bueno, y un último apunte. Decía Rufián en el Congreso que él tenía mucho cariño a Zapatero porque gracias a él muchos de los suyos ya no duermen en prisión. 8 exactamente. Y en esto tenemos a Álvarez hoy en Berlín trabajando por las cesiones a los golpistas. Hoy se reúne con su homólogo para hablar de la oficialidad del catalán, del gallego y del euskera en la Unión Europea. Bueno, la crónica rosa sigue como ayer en crónica negra, teñida de todos los colores, porque esto de... Tú te has zampado esta noche. Está bien, porque yo tengo un equipo que trabaja tanto. A veces solo me tengo que leer parte de los sumarios. Oh, eso es maravilloso. Pero es que ella se ha leído el que condena. Yo no sé si condena. Bueno, condena si lo hace a Jonathan Dick. Lo tritura, lo destroza. Pero... nada, lo dejo para la crónica rosa porque me lo he preparado. El auto, eso es. Pero es un auto estremecedor. A diferencia del del juez Calama, que es... aséptico. Oye, es que el de juez Calama es un auto, a mí me asombró por la magnitud, por lo contundente, porque es inapelable, indiscutible. No hay un solo adverbio. Y en cambio esta tiene un adverbio, que es suficiente. O unos cuantos. Como suficientemente. Esto es como los penaltis. O son o no son. Claro. Eso de si es suficiente lo dicen los corruptos de Dazón.
pero el penalti o es penalti o no es penalti. Si es el Madrid no es penalti, si el Barça es penalti. Bueno, pues esta habla de pruebas suficientes para la foto, lo de menos es el millón de título de la fianza. serie, Isa. Insustancial. Bueno, la serie sería Succession, como dice Federico. Bueno, pero peor. Yo es que lo dije ayer por intuición. Vamos a un caso Rosa Peral. No lo sé, a mí me parece, esa opinión, por supuesto, después de leerlo, que es un exceso de literatura, que hace un exceso de literatura, que se ha creído un poco la jueza entre Donna León, P.D. James y Agatha Christie, y hace una con faltas de ortografía, recopilación de los hechos que no demuestra nada, por lo menos por lo que le hemos... Lo único demostrado de verdad es que ayer Jonathan Andic salió del calabozo... Entró esposado, es decir, esa foto ya está hecha, esa foto además es criminal, quiero decir, es muy importante que te hagan una foto así porque ya el daño te van a juzgar por matar a tu padre. Eso es. Y salió pagando 1 millón de euros, que mucha gente decía, 1 millón de euros, qué rápido lo ha pagado. Hace un mes exactamente tuvo un beneficio de 70 millones, solo para él, el reparto de dividendos. Entonces, que para él no sé si es calderilla. A mí solo me choca que tenga un piso de alquiler. A mí de toda esta historia tiene piso de alquiler. Ahora que estáis hablando de los pisos de alquiler. Vive de alquiler en Barcelona, Jonathan Andic, que es la dirección que ha dado. ¿Paga 6 millones por día? No lo sé, pero eso es lo que más curiosidad me ha generado de todo. Barcelona es carísimo, ¿no ves que persiguen los ocupas, andan los ocupas? Allí alquiler en Barcelona es porque va a estar rico. Y dice, ¿tú qué tienes? ¿Tu piso en propiedad? ¿La torre de la familia? No, yo vivo de alquiler. ¡Oh, qué bien te va! Lo que no hay es... no describe una lesión mortal y, claro, hay que buscarla. Entonces, bueno, vamos a esperar. Ahora lo comentaremos. Y luego es miércoles de revistas, Federico, tenemos ya todas encima de la mesa. Mucho picadillo en los temas. Yo me he quedado con la exclusiva de Kiko Rivera, que da la revista Semana, porque dice que podría tener que atenerse a las consecuencias económicas después de haber hecho el asalto de Cantora con la radial, que él entró con una radial ahí, pum, pum, candado arriba, candado abajo. Mira, como la policía ayer en el despacho de Zapatero. Sí, es que somos la misma, radiales, ¿no? Claro. Una sola cultura, una civilización. Lo que pasa es que, claro, luego cuando lees la letra pequeña del reportaje ya te das cuenta de que a lo mejor sí que ha podido entrar en la residencia porque sigue jurídicamente siendo suya, pero bueno, lo tenemos que comentar. Y hablaremos de Tita Thyssen, hablaremos de Tana Rivera y Roca Rey. Ya tienen primera foto juntos, que no significa juntos. No es que estén en la misma foto, es que han publicado los dos la misma foto, que eso ya es una declaración de amor en sí mismo. Así que todo eso, pero antes a la limón, porque los novilleros, ¿qué están haciendo los novillada, novilleros? Esto es una conspiración de la España profunda. O sea, ya éxito hasta las novilladas. ¿Sí? Pero extraordinario. Novillos, bueno, todo. Y un catalán, lo contrario de Rufián. Un tío leído que escribe textos sobre tauromaquia, que torea divinamente, que es elegantísimo, como Mario Cabré, como Joaquín Bernadó, esos, que además eran toreros que gustaban muchísimo en Madrid, por lo elegantes. Oye, en la crónica Rosa Mario Cabré contaré lo de Ava Gardner. Tremendo. Es la mañana. Es radio.